Muy bien, excelente. Buenas tardes, hermanas, buenas tardes, hermanos. Un gusto otra vez acompañarles. Ya no sé en qué semana vamos. Creo que, Andrés, tú te llevas el registro ahí. ¿20 y algo será? ¿24? No sé, algo así. Por ahí, ¿22? Bueno, no importa mucho. Pero otro día un hermano le decía, mira, estamos siguiendo en Gálata, en Concepción, le decía, ya vamos la semana 20 y tanto, así que, pero puede escuchar los mensajes en YouTube después. Pasa el tiempo muy rápido, pero lo importante en lo personal es que al final, si el Señor lo permite, podemos terminar nuestro estudio. Lo importante es que al final podamos contestar un par de preguntas básicas. ¿De qué se trata el libro de Gálatas? Creo que es una pregunta relevante. Si alguien dijera, oye, explícame de qué se trata Gálatas, que pudiéramos ser capaces de dar una respuesta que pueda resumir, ¿verdad?, de qué se trata esta carta tan importante. Una segunda cosa importante en lo personal, que es un objetivo, es cómo podemos aplicar la carta de Gálatas para nosotros hoy, o por qué esta carta es tan relevante para los creyentes en el día de hoy. Si somos capaces de responder esas dos preguntas, entonces yo en lo personal me sentiré muy contento y muy agradecido del Señor de que algo pudimos aprender. Obviamente no es posible retener todo lo que se habla, aunque está la ventaja de que si alguien quiere escuchar algo que no quedó tan claro, lo puede escuchar después en YouTube. Así que eso es una gran ventaja. Pero lo más importante es poder entender a grosso modo de qué se trata esta carta tan relevante para la iglesia. Quizás la primera carta o una de las primeras cartas que Pablo escribió. Y digo esto porque muchas veces lo que ha pasado, y me incluyo, que muchas veces en una reunión, en una conferencia, alguien dice, bueno, vamos a hablar del fruto del Espíritu hoy día. Este es el tema, hermano, fruto del Espíritu. Y alguien dice, voy a hablar de las obras de la carne. Y puede ser que esté bien, pero muchas veces esos mensajes están dislocados de la carta, están desconectados de la carta como tema general. Y hoy día vamos a intentar comenzar a ver estas dos partes muy importantes de la carta, pero teniendo en cuenta la idea general de la carta. Como a veces digo, siempre es importante tener en vista el bosque y no solamente un árbol. Es importante estudiar el árbol lo más que se pueda, pero hay que nunca dejar de perder de vista el bosque. Bien, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vosotros, hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la semana pasada ocupamos gran parte de la reunión en este versículo, porque es muy importante. Primero, desde el punto de vista gramatical, la traducción de la Reina Valera no ayuda mucho aquí. Traduce el primer verbo como un imperativo, lo cual está bien, pero el segundo, no satisfagáis, lo traduce como un mandamiento negativo, como si fuera un imperativo negativo. Pero el primer verbo, dijimos, el primer imperativo es un presente imperativo, algo que no es tan súper tremendamente común. El presente imperativo en griego, de tal manera que podríamos traducirlo así: continuad andando en el Espíritu, persistir en caminar en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. El verbo que aquí se traduce satisfacer corresponde al verbo griego teló,
que muchas veces tiene la idea de cumplir, terminar, llegar a la meta. Y está bien la idea de satisfacer, pero creo que una buena traducción sería: y no cumpliréis los deseos de la carne. Y decíamos que el versículo 16, más que ser un mandamiento, realmente es una promesa. La promesa de que el creyente, mientras persista en su andar en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo sea el agente quien le dirige, quien le controla su vida. Entonces, en la medida que eso ocurra, los deseos de la carne no serán cumplidos. La razón es porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, versículo 17, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Estos son rivales entre sí. Son rivales, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El versículo 18 también es tremendamente importante, porque lo que Pablo está argumentando aquí es que la ley, de la misma manera en que no puede producir vida, ¿verdad? Como ya argumentamos esto en el capítulo 3, sobre todo la ley no puede dar vida. Versículo 21 del capítulo 3. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y Pablo está diciendo que la ley no tiene el poder, la capacidad de dar vida. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Es algo que Dios hace cuando una persona pone su fe en la persona del Señor Jesucristo. De la misma manera en que la ley no puede producir vida, la ley tampoco tiene poder para contrarrestar el poder de la carne. La ley no puede contrarrestar, no tiene capacidad. Más bien es el Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, todos los recursos que el creyente necesita para ser vencedor a el deseo de la carne, los deseos de la carne, todos esos recursos vienen del Espíritu. Es el Espíritu quien da la capacidad y la fuerza, porque ambas, Pablo dice, se oponen entre sí, y Pablo nos dijimos la semana pasada que no está hablando de dos fuerzas iguales. No me gusta mucho usar la palabra fuerza, o sea, con el Espíritu, pero si pudiéramos ver desde el punto de vista físico, aquí podría decir son dos fuerzas opuestas de la misma magnitud. No sé si estoy usando bien el vocabulario de la física o no, pero no es mi área. Pero la idea aquí no es que el espíritu y la carne son dos fuerzas iguales, sino que más bien son diferentes, son incompatibles. Eso fue lo que dijimos la semana pasada también. El creyente entonces que es guiado por el espíritu no está bajo la ley. No está obligado a guardar la ley, los requerimientos ceremoniales, rituales de la ley. No está bajo la ley, porque es el Espíritu quien provee de lo necesario para que el creyente pueda vencer los deseos de la carne. Entonces continúa el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican y practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, bendiga su palabra y confiamos en que este ratito en que vamos a estar juntos va a ser de provecho para todos. Realmente no sé si capaz que termine un poco antes, porque no alcancé a preparar todo el material que quería, pero si termino antes bien, si no, bien también. Lo que vamos a ver hoy día entonces se relaciona con lo que está entre el versículo 19 y el versículo 23, aunque no creo que vamos a hablar del fruto del Espíritu en el día de hoy. Pero sí vamos a enfocarnos en lo que Pablo describe aquí como las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Varias cosas que decir aquí que son importantes. Lo primero es que lo que encontramos aquí, ¿verdad?, es lo que se conoce a veces como un listado de vicios y virtudes. Un listado de vicios y virtudes. Y no es la única ocasión en la cual encontramos listas como estas. Pablo las menciona en otras partes. Pedro también menciona listas como esta cuando habla de las cosas que tienen que agregarse en la vida, virtudes que tienen que agregarse, ¿verdad? En el capítulo 1 de segunda de Pedro, habla de poniendo toda diligencia, poder añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio paciencia, piedad, etc. Esas listas de virtudes no eran infrecuentes tampoco en el mundo griego-romano. El apóstol Pablo da esta lista en Romanos, capítulo 1, capítulo 5, muy interesante esta lista, cuando dice el capítulo 5 del versículo 11, dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal clase de persona. Creo que la traducción de Reina Valera ahí no ayuda mucho. Con tal clase de persona no ni siquiera comáis. Interesante que Pablo lo incluye en un contexto donde hay un caso serio en una iglesia local de Corinto. Así que las listas de vicios y virtudes eran comunes. También eran comunes en las listas de los filósofos griegos. Otros escritores judíos también tenían sus listas de vicios, tenían sus listas de virtudes. Filón, que hemos mencionado, ha hablado de este personaje judío, filósofo judío, contemporáneo casi de Pablo. Filón era de Alejandría, y él también hay por ahí una lista de no sé cuántas virtudes y vicios que tiene por ahí también. Así que estas listas de virtudes eran incluidas en clases de escritos donde se buscaba una respuesta de parte de la audiencia en términos éticos. Por supuesto, al tener nosotros la escritura y al usarlo Pablo, tiene un propósito mucho más allá, ¿verdad? La segunda pregunta entonces que viene es: ¿por qué Pablo incluye esta lista aquí? O estos dos listados, ¿verdad? Que a pesar de que la obra o las obras de la carne son más que el fruto del Espíritu, ambas listas están pensadas para presentar un contraste entre una manifestación y otra, ¿verdad? Un contraste. La pregunta entonces que uno se hace es: ¿por qué Pablo incluye estas listas aquí? Y la respuesta más lógica, si uno respeta el contexto de lo que hemos venido diciendo aquí en Gálatas, la respuesta más probable a esa pregunta es que Pablo quiere dejar muy en claro de qué se trata la libertad cristiana. Ya lo había dicho en el capítulo 3, aquí en el capítulo 5 y en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y Pablo va entonces a explicar, si ustedes recuerdan de las cosas que hemos estado hablando, una de las cosas que hemos dicho es que el apóstol Pablo es muy probable que él estaba siendo acusado de
predicar el antinomianismo, es decir, alguien que vive sin ley. Como la ley de Moisés ya no corre para la vida espiritual del creyente, ya la ley de Moisés no cumple ningún rol en términos de la justificación ni de la santificación. Entonces, Pablo está predicando, está promoviendo la ausencia de un agente que regule la vida del creyente. Y Pablo va a decir, por supuesto que él va a negar eso, y Pablo ha dicho que la verdadera libertad cristiana se expresa, como dice aquí mismo, en el mismo contexto, en el versículo 13, que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, por supuesto, Pablo no predicaba una vida que no tenga ninguna clase de control. Lo que Pablo está diciendo es lo que va a capacitar al creyente para ese control, no es la ley, sino el espíritu que mora en el creyente. Y estas dos listas entonces representan, por una parte, la negación que Pablo dice. Pablo, cuando dice manifiestas son, la palabra manifiesta aquí tiene la idea de algo que es expuesto, algo que es obvio. De hecho, un par de eruditos en Gálatas traducen así el versículo 19. Dicen, y las obras de la carne son obvias, son obvias. F.F. Bruce creo que dice algo así como, las obras de la carne son conocidas de todos. En otras palabras, cuando Pablo da estos listados, y el primer listado en relación con la obra de la carne, las obras de la carne, está dando a conocer un listado que todo el mundo hubiera aprobado, todo el mundo aprobaría de que van en contra, que atentan hacia el bienestar del prójimo. Esa es la idea. Cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, está diciendo, son evidentes, son obvias. Es obvio que estas cosas no son producidas por el Espíritu. Ni siquiera habría que tener una ley, por decirlo, si pudiéramos decir de esa manera. Porque es obvio que estas son manifestaciones de la carne. Otra cosa importante en cuanto a esta lista, o estas dos listas, que estas listas no son exhaustivas, sino que son representativas. Estas listas no son exhaustivas, sino que son representativas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no sea exhaustiva, no quiere decir que Pablo está cubriendo todo lo que la carne es capaz de manifestar. Ni tampoco Pablo está cubriendo todo lo que el Espíritu puede manifestar. De hecho, esto se hace evidente cuando Pablo dice aquí en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando Pablo dice, este pronombre relativo que aparece, que no aparece traducido en la Reina Valera, realmente es muy importante. El pronombre relativo, que me parece que no aparece, no está traducido en la Reina Valera. No sé qué dice la NBI. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Mire, la NBI hace lo que yo le estaba comentando. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Incluso la Biblia de las Américas dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Son evidentes. Luego dice, bueno, la NBI omite el pronombre relativo. La Biblia de las Américas simplemente dice las cuales son. Y pareciera que cuando traducen así las cuales son, la Biblia de las Américas, pareciera que está transformando esta lista en una lista exhaustiva. Estas son las obras de la carne, estas 15 cosas que aparecen aquí. Usted me va a decir, son más de 15. Claro, en la Reina Valera son más de 15, pero en el texto griego hay una o dos que no están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15, 16, 17. La Reina Valera aparece en 17, el texto griego solamente tiene 15. Ya voy a decir cuáles no están. Y este pronombre relativo que yo le estaba mencionando aquí, la idea o la función que cumple justamente es aclarar que esta lista no es exhaustiva. Es como si Pablo dijera, las obras de la carne son obvias, tales como. Creo que la traducción más correcta debería ser así. Tales como inmoralidad, impureza, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu al final dice contra tales cosas. Se parece aquí un poquito más cuando dice contra tales cosas, y la idea es similar, contra cosas semejantes a esta. Cosas de esta naturaleza. No hay ley. Y claro, porque aquí hay, el fruto del Espíritu tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y se han hecho mensajes y gráficas donde se hace un racimo de uva. Este es el fruto del Espíritu. Y se le pone mucho énfasis al hecho de que es singular, y no, el hermano dijo los frutos del Espíritu, y la Biblia dice el fruto del Espíritu. Y es verdad que es singular, pero no es tan relevante, creo yo, eso, porque la lista tampoco es exhaustiva. Hay muchas virtudes que podrían aparecer aquí que en la vida del creyente son el resultado del Espíritu. Pero Pablo no las incluyó. De hecho, vamos a ver que las dos listas contienen muchos elementos que tienen que ver con la relación hacia el prójimo, que tienen un aspecto relacional, peleas, envidia, etc., en contraste con unidad, con paciencia, con amor, etc. Muchas de las cosas que Pablo pone en esta lista están en directa relación con los problemas que hay en Galacia. Acuérdense lo que vimos en el versículo 15 del capítulo 5. Si os mordéis y os coméis unos a otros. Las iglesias en Galacia estaban pasando por problemas por causa del mensaje que había sido introducido por los perturbadores. Estos hombres que estaban perturbando a los creyentes de Galacia. Y de hecho, en el versículo 26, si ustedes se fijan, Pablo otra vez menciona elementos que nos hacen pensar que las obras de la carne y el fruto del Espíritu, las cosas que Pablo escoge para incluir en la carta, se relacionan muchísimo con el problema de Galacia. Versículo 26 del capítulo 5 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Andrés, ¿se escucha bien o se escucha cortado? Porque me pareció un mensaje que dice que el internet está inestable. ¿Está bien? Ya, ok, gracias. Bien, resumiendo un poquito antes de entrar a esta lista, hemos dicho varias cosas. Primero, que las listas se llaman, el nombre técnico son nombres, el nombre técnico es lista de vicios y virtudes, aparecen en otros lugares del Nuevo Testamento, especialmente, bueno, de las dos clases, Pablo las menciona, en Romanos, Corintios, en Colosenses, aparecen en Pedro, en fin. Lo segundo es que estas listas de virtudes, de vicios y virtudes, eran muy características de este primer siglo, por supuesto con intenciones diferentes, con enseñanzas diferentes, muchas de ellas tenían que ver con la filosofía. Los estoicos, que hemos mencionado, los estoicos enfatizaban el dominio de la mente, de la mente que es capaz de vencer o sobreponerse, dominar la carne, y la carne se ve como algo pecaminoso en sí. La Biblia nunca habla de la carne como algo pecaminoso en sí. El cuerpo no es pecaminoso en sí, sino que más bien hay un principio en la naturaleza caída del ser humano que promueve el pecado. Y a eso es lo que muchas veces se le llama la carne. Por eso es que la NBI lo traduce como la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En vez de hablar de la carne. También dijimos que estas listas no son exhaustivas, sino que son representativas, es decir, no están cubriendo toda
las obras de la carne ni todo el fruto del Espíritu. El Espíritu puede producir todavía muchas cosas más aparte de estas 9 cosas, pero es representativa desde el punto de vista de que son capaces de ilustrar qué clase de fruto es lo que se debería ver en alguien que es controlado por el Espíritu, y qué clase de obra es lo que se va a hacer evidente o lo que va a operar en la persona que no está siendo guiada por el Espíritu. ¿Ok? Bien. Vamos a intentar ver algunas cositas aquí de estas listas. Ya dijimos, hay una cosa más también aquí que es importante, antes que me olvide. La expresión obras de la carne también es muy llamativa, también es bastante relevante, y le voy a decir por qué. El vocablo obra, que es lo que aparece aquí, el vocablo obra corresponde al sustantivo griego ergon. Y ergon, Pablo lo ocupa 8 veces aquí en Gálatas. Y de las 8 veces, 6 se utiliza para hablar de las obras de la ley. Tremendamente llamativo, ¿verdad? Yo les voy a mostrar aquí donde están las ocasiones. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve? Ya. Por ejemplo, en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ahí está el vocablo ergon nomou, obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El versículo 2 del capítulo 3. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Así, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y finalmente, y ahí está, claro, ahí tenemos 6, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno. Y luego está el capítulo 5, versículo 19, que ya lo hemos visto, la obra de la carne. Y en el capítulo 6, versículo 4, cada uno somete a prueba su propia obra. Ahora, lo que es llamativo aquí es lo que dice el capítulo 3 de Gálatas, el versículo que lo leímos recién, en el versículo 2, dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar o vais a terminar por la carne. Lo relevante del capítulo 3, el versículo 3, es la relación que existe en el argumento de Pablo entre las obras de la ley y la carne. Hay una relación intencionada en el argumento que el apóstol Pablo está usando aquí. No me marcó el subrayado, pero bueno, te lo voy a mostrar. Vamos a ver ahora en qué consiste esta relación. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la ley tampoco es mala, obviamente. La ley no es mala, la ley es buena, la ley es santa, la ley tenía un propósito limitado, pero la ley es buena. Y de hecho el creyente no hace la ley, el creyente no hace la ley o la obra de la ley, sino que el creyente cumple la ley. Cuando es guiado por el Espíritu, está cumpliendo la ley cuando muestra amor. Ahora, en lo que es llamativo aquí, cuando Pablo habla de las obras de la carne, el hecho de que él ocupe todo el tiempo en Gálatas, todas las veces anteriores que ha ocupado el vocablo ergon, las obras de la ley, las obras de la ley, las obras de la ley, ahora habla de las obras de la carne. ¿Cuál es la relación? Me parece que la relación aquí tiene que ver con el hecho de que las obras de la ley no son capaces de producir
obviamente, ni vida de la persona, el cliente, no puede producir vida, ni tampoco tiene poder sobre la carne. Todo lo contrario, la carne, esa esfera, ¿verdad? Donde el ser humano está, más bien va a producir esta clase de obra. De la misma manera en que, o no de la misma manera, las obras de la ley ponen a una persona bajo maldición. Las obras de la ley no son capaces de producir vida. Las obras de la ley no son capaces de justificar. Las obras de la ley, más bien, y esa es la idea del vocablo obra, ese trabajo, esa obra, más bien en una persona no regenerada, va a producir otra clase de cosas. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Me parece que cuando Pablo entonces intencionalmente escoge repetir la palabra ergón, la palabra obra, luego de haberlo usado 6 veces antes en relación con la ley, está enviando un mensaje súper potente. Si ustedes quieren ser justificados por la ley, están actuando a un nivel carnal, a un nivel de esfuerzo humano, a un nivel que es incapaz de vencer el deseo de la carne. Es más, al estar en la carne y al hacer todo por la carne, realmente lo único que va a aparecer es esta clase de evidencia. Hay un claro contraste aquí entre una vida que es controlada por el Espíritu y una vida que no es controlada por el Espíritu. Una vida que no es controlada por el Espíritu, aunque guarde la ley, trate de cumplir la ley, lo que realmente va a manifestar al fin y al cabo en la obra de la carne. Porque la obra de la carne se hace evidente en una persona que no está siendo controlada por el Espíritu. Y el listado que Pablo da entonces, como ya hemos dicho, no es un listado exhaustivo, sino que es un listado representativo. Las 3 primeras se relacionan generalmente con la parte moral o sexual, como se dice. ¿Cuál es la que no está? Bueno, la que no está es adulterio. Adulterio no estaría aquí en los mejores manuscritos, ni tampoco la palabra homicidios. Ni homicidios ni adulterios aparecen en los mejores testigos del texto original. Ahora, eso no cambia en nada la realidad de la obra de la ley. Aparentemente, como era muy común en las prácticas de los escribas cristianos, se sentían en la obligación de a veces agregar algo que sirviera como explicación a algo que a lo mejor no era muy claro. Era una práctica muy común de los escribas de los primeros 3 siglos, antes que el canon finalmente se cerrara. Cuando el canon se cierra ya nadie más agrega nada, simplemente se hacen copias. Y aún así podrán aparecer copias con glosa y con adiciones. Bueno, ese es un tema de crítica textual que es muy interesante. Adulterio y homicidio no estarían en la lista, pero eso no cambia en nada lo representativo de esta ley. La primera palabra que encontramos, ¿verdad?, es la palabra fornicación. Una palabra que se asocia, obviamente esta es la más clara palabra asociada con inmoralidad sexual. La palabra inmundicia y lascivia, aunque en el contexto sugieren que son vocablos asociados a la parte moral, de la moralidad sexual, también tienen otros matices y los voy a mencionar en un segundo. Pero la palabra fornicación, la palabra griega porneia. Porneia es un vocablo griego que hoy día, ¿verdad?, se asocia con la palabra pornografía, viene de ahí, ¿verdad? Porneia, pero en el idioma original, desde el punto de vista etimológico de la palabra, este vocablo se asociaba con la idea de vender y de comprar. Y entonces llegó a significar, porneia se asociaba con el pagar, ¿verdad?, por pagar a una mujer por ciertos tratos.
Y de ahí entonces se asociaba este vocablo con la prostitución también. Pero llegó a significar toda clase de conducta sexual reprobada, bueno, por la sociedad, pero principalmente por Dios y por la ley de Dios. Digo esto porque en realidad esto era tremendamente común en el primer siglo. Tremendamente común en el primer siglo. La inmoralidad era, bueno, quizás como hoy, pero no mejor, bajo ninguna circunstancia mejor. Y Pablo incluye estas cosas aquí. Ahora, esto es muy importante porque probablemente aquí Pablo tiene en mente al prójimo y todas estas cosas se asocian con eso. Se asocian con la clase de conducta moral, en el caso sexual, que busca simplemente como objetivo la autogratificación a expensas de otra persona. Pablo está diciendo que esta clase de conducta, por supuesto, no representa el fruto del Espíritu. Y de hecho, ninguna de estas cosas son el fruto del Espíritu. Cada vez que estas cosas aparecen en la vida de una persona, de un creyente, cuando estas cosas hacen su aparición, entonces claramente uno no puede asociarlo al Espíritu. Eso no es obra del Espíritu, no es trabajo del Espíritu. Es más bien resultado de la carne. Las segundas dos palabras, la palabra inmundicia y la palabra lascivia, aunque por el contexto uno entiende que se asocian con la conducta moral, sexual, no necesariamente los vocablos se ocupan exclusivamente para ello. De hecho, el vocablo que aparece aquí como inmundicia, la palabra que aparece como inmundicia es un vocablo que realmente se asocia con la idea de algo que está contaminado, de algo que está sucio, algo que está impuro. Tenía mucho uso, la Septuaginta aparece mucho en Levítico, tiene que ver con, tiene un amplio, un matiz más amplio en su uso. Tiene un uso cúltico. En la parte del culto se asociaba con algo que no era puro y por tanto no era presentable al Señor. Pero aquí en el contexto se relacionaría con también una clase de conducta moral. Eso se refuerza por el tercer vocablo que aparece aquí, que es la palabra lascivia. La palabra lascivia habla de la ausencia de algo. El vocablo en griego aselgeia es un vocablo que tiene lo que se conoce una alfa privativa. Aselgeia es la ausencia de control. Se podría traducir también como desenfreno. Aselgeia. Y obviamente habla de una persona que no tiene ninguna clase de dominio. Se asocia también con la idea del dominio propio, aunque es un vocablo diferente, pero la idea de controlar. Alguien que no controla sus deseos, alguien que no controla sus tendencias y que por tanto no le importa el daño que pueda traer a los demás. Estas tres cosas son muy comunes en el día de hoy. Quizás la más peligrosa, quizás no sea la primera, por ella no es la más peligrosa. Quizás la más peligrosa sea la tercera, aselgeia, porque habla de una conducta que no se refrena, que no piensa en el prójimo. Un hombre casado que seduce a una mujer. Estoy hablando de creyentes, ¿verdad? Un hombre creyente, casado, que seduce a otra mujer creyente porque no refrena su deseo o lo que sea. O una mujer casada que no le importa la relación con su marido y que busca entablar relación con otro hombre. Eso es aselgeia, es la falta de control, es el desenfreno. Los tres pecados, obviamente, son pecados que atentan, que no muestran el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor y todo lo que viene después, pero básicamente es amor. Estas
tres clases de cosas. Y esto es lo otro peligroso, que estas cosas se pueden esconder, estas cosas se pueden disimular. Y esto es lo que algunos clientes no entienden, o no entendemos. Hay clientes que piensan que por una cierta vestimenta y todo son considerados piadosos. Este hermano es piadoso, esta hermana es piadosa porque se viste de cierta manera. Pero eso no necesariamente indica que esa persona esté libre de estos pecados o de estas tendencias. Eso es lo peligroso de estas cosas. Luego viene la otra, en el listado continúan otras cosas, la palabra idolatría. La palabra idolatría es muy interesante. Realmente el vocablo idolatría no hubiera aparecido en ningún listado de vicios, por ejemplo, de un filósofo griego. De hecho, la palabra idolatría es más bien de origen judío, se origina probablemente en el tiempo intertestamentario, y es muy llamativo porque en el fondo es un compuesto de dos palabras. Por una parte está el vocablo eidos, que es la idea de una figura, y luego está otro vocablo que es muy interesante, que es el vocablo latreia. Latreia es un vocablo que aparece, que se asocia con servicio, con adoración. Por ejemplo, Romanos 12:1 habla de vuestro culto racional. Y ahí está la treya, el logi que es la treya, el servicio, la expresión de adoración cúltica, ahí es llamado culto, la treya. Es el vocablo que se asociaba también con el servicio de los sacerdotes en el templo. Y por tanto, la idolatría, esta palabra acuñada por el judaísmo, era una manera de representar eso, el servicio o la adoración de una imagen. Eso es lo que es la idolatría. Ahora, ¿qué tiene que ver la idolatría aquí? Alguien podría pensar, ¿verdad? Bueno, Pablo en Colosenses, cuando da un listado de cosas, habla de guardarse de la idolatría, lo cual, perdón, dice guardado de la avaricia, la cual es idolatría. Eso está en Colosenses, capítulo 3, si no me equivoco. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No está aquí. Pero está aquí, habla de guardar de la idolatría. Aquí está, en versículo 5. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Aquí hay un listado de vicios que Pablo ocupa, ¿no es? Colosenses 3, versículo 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, cuando Pablo habla de idolatría, no necesariamente tiene en mente el acto de adorar otra imagen. Probablemente, como ya lo vemos en Colosenses, es posible que él tenga en mente otra clase de conducta. Uno de los padres de la iglesia, en su comentario, habla de que este es un pecado no de la carne, sino del corazón y de la mente, que es muy llamativo. Uno piensa en la carne en esto, pero realmente tiene mucha razón. Pero incluso los tres primeros también parten aquí, ¿verdad? Uno no puede culpar al cuerpo, más bien es una tendencia, una manera de pensar. Y este padre de la iglesia habla de la idolatría como una mente, un corazón que están desviados. Y como en Colosenses, idolatría se refiere a una actitud interna, como es la avaricia. Los problemas de Gálatas obviamente los problemas de Gálatas tienen que ver con actitudes interiores, con sentimientos, con una cierta manera de pensar. Hechicería, alguien podría llamarle la atención a esta palabra también, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver hechicería con los problemas de Galacia, ¿verdad? La palabra hechicería, ¿verdad? La palabra griega pharmakeia, que aparece aquí, pharmakeia, fármaco y todo eso. En el primer siglo, en el mundo romano del primer siglo, había mucha práctica de la hechicería. Y de hecho estaba penado por la ley romana. Pero
una de las cosas que se hacía con estas cosas era, se hacían a veces, ¿cómo se llama? Se hacían pociones, ¿verdad? Pensando en llevar un mal a otro. Mal de ojo, si alguien podría llamarle. Que hasta el día de hoy también se practica hasta cierta manera. Esto era muy, muy común. ¿Sería posible que algún creyente estuviera pensando en tomar acción de esta clase contra otro creyente? Puede ser. La verdad es que en la iglesia del primer siglo pasaron tantas cosas, como uno puede ver en 1 Corintios capítulo 5, que no sería desmedido pensar que a más de algún creyente que tendría enemistad o ira o envidia hacia otro, pensaría en usar esta clase de estrategia para tomar cartas en el asunto hacia alguien que a lo mejor se merecía alguna clase de castigo. Puede ser. Sea como sea, Pablo dice que esta clase de actitud, esta clase de manifestación, esta clase de acción, no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. No tiene nada que ver con el control que el Espíritu ejerce en alguien. Luego vienen una serie de palabras que ya se asocian con el trato hacia los demás. Enemistades, por ejemplo. Enemistades, se habla de este vocablo, creo que de la tensión que había entre Herodes y Pilato. Enemistades, pleitos. La palabra pleito en nuestro idioma me da la impresión de que no es tan fuerte como en el idioma original. La palabra pleito, la palabra griega eris, eris, es como Eric, pero con una S al final. Eris, de hecho, Eris era una diosa en el mundo griego, y esta diosa lo que hacía era sembrar la discordia para que se pudieran producir guerras. Esta diosa, de hecho hay una historia asociada a esta diosa, y no me acuerdo ahora de cuál de todas las historias de la mitología griega es, pero hay un conocido relato en que esta diosa Eris es la que siembra la discordia, el pleito, para que estas personas se peleen entre sí. Interesante lo que viene después, no mencioné, de que la mayoría de estas palabras están en plural, si se dieron cuenta. Celos, iras, bueno, también enemistades. La palabra celo o celos, aquí obviamente tiene una connotación negativa. En griego, celo podría tener una connotación positiva, pero aquí claramente tiene una connotación negativa. Y tiene que ver, obviamente, otra vez hacia la persona, hacia el prójimo. La palabra iras, que también está en plural, es muy interesante porque en griego, cuando un vocablo está así de manera absoluta y en plural, podría significar algo así como manifestaciones de. De hecho, algunas traducciones lo tratan así y dicen enemistades, expresiones de ira. Otros lo traducen así, arrebatos de ira. Muy llamativo esto. Creo que una de las cosas que marca la espiritualidad de un hombre, y especialmente un líder, es si es capaz o no de contener su ira. Y yo he sabido de muchos que en reuniones de ancianos o en otras ocasiones terminan gritando airadamente hacia los demás. Bueno, eso claramente no es algo del espíritu. Ese arrebato de ira claramente es algo que la carne obra, no es algo que es producido por el espíritu. Y todo esto se puede disfrazar, hermano, yo insisto en esto. Todas estas cosas que Pablo menciona aquí, todas ellas se pueden disfrazar, se pueden maquillar. Se pueden maquillar. Podemos aparentar algo en la iglesia
esconder muchas de estas cosas. Podemos esconder enemistad, podemos esconder celos, podemos esconder... La palabra contienda, eritheia, contienda tiene que ver con ambición. Tiene que ver con una ambición de querer ser el mejor, de querer ser el primero. Vocablo que estaba asociado a veces en la política con la idea de querer ganar un escaño. Hoy día hay tantas de esas peleas hoy día, ¿verdad? Miren, me estoy dando cuenta que ya son las 8. Pensaba que me iba a faltar, que me iba a sobrar mucho tiempo. Contiendas, disensiones. La palabra disensiones literalmente es la palabra divisiones. Aparece en otros lugares, el apóstol Pablo lo ocupa también. Al hombre que una y otra vez, o al hombre que cause divisiones. Pablo habla a los Corintios y dice que es bueno que haya divisiones entre vosotros. Noten ustedes cómo cómo las obras de la carne lo que hacen es irrumpir y disruptir la unidad. Las obras de la carne no promueve la unidad, lo que hace es que la rompe, la quiebra. Las obras de la carne no promueven la santidad, sino lo contrario. Las obras de la carne. Y las obras de la carne están relacionadas, no son lo mismo, pero sí están relacionadas con las obras de la ley. Las obras de la ley no pueden producir el fruto del Espíritu. La obra de la carne es esto. Y la ley no tiene ningún control sobre esto. Lo externo no tiene ningún control sobre esto. Lo externo no tiene control sobre una persona que tiene celo, una persona que tiene ira, sobre una persona que causa división. La palabra herejías, también a alguien le podría parecer sorprendente que aparezca aquí, pero la palabra herejía, jairesis, la idea es aquí divisionismo, sectarismo. Este vocablo se asocia con secta, aparece así en el Nuevo Testamento. Se habla de la secta de los fariseos. Pablo habla de su antigua religión como una secta, así que la palabra herejía ahí sería mucho mejor traducirlo como sectarismo. Sectarismo, ¿verdad? Es la idea primero de escoger una posición y luego querer imponerla a los demás. Y que eso obviamente causa división. Envidias. La envidia es peor que el celo. La envidia es el enojo interno de alguien hacia otra persona por el avance o el progreso que ha tenido. Es un enojo e incluso tratar de hacer lo posible para que esa persona no siga progresando más. Eso es lo que es la envidia. La envidia es terrible. La envidia se esconde también. La envidia se puede esconder detrás de una sonrisa. La envidia se puede esconder detrás de un abrazo, de un apretón de mano. Eso es lo terrible de estos pecados. Herejías, envidias y las dos últimas, porque homicidio no está en el original, borracheras, orgías. Borracheras, orgías. Bueno, claramente estas dos cosas se asociaban mucho con el contexto también. La palabra orgía era un nombre que se utilizaba para uno de los festivales de Dionisio o de Baco, palabra griega komos, ese festival, ¿verdad? Los que conocen un poco de mitología romana o griega saben que Dionisio, Baco, es el mismo Dios del vino. Y obviamente estas borracheras, estas orgías, eran el punto álgido de alguien que estaba absolutamente fuera de su propio control. Algo que era muy común. Y Pablo dice, cosas semejantes a estas. Se da cuenta que la lista no es exhaustiva. Uno podría agregar más cosas aquí, pero estas son las que Pablo incluye para su argumento. Cosas semejantes a estas, cosas que están en la misma categoría, cosas que están en la misma línea, dice el apóstol Pablo. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo, hemos hablado de la herencia muchísimo. Gálatas habla mucho de la herencia, ¿verdad? Los judaizantes decían, no, la herencia es a través del rey, es a través de la circuncisión. Así es como vamos a llegar a ser hijos de Abraham y a ser parte del pueblo de Dios. Pablo dice, no, no es así. Más bien, la obra de la ley y la obra de la carne, que están muy asociadas entre sí, lo único que producen son la clase de obras de alguien que no tiene parte en la herencia. Uno llega a tener parte en la herencia solo por la obra del Señor Jesucristo, por la promesa hecha por Dios a Abraham de la simiente que habría de venir y del espíritu que viene a morar en cada persona que pone su fe en el Señor. El fruto de la carne, bueno, espero que podamos ver la conexión con el resto de Gálatas. El fruto de la carne está íntimamente ligado, la obra de la carne, las obras de la carne están íntimamente ligadas con las obras de la ley. No son lo mismo, pero de alguna manera están alineadas, están en el mismo ámbito. La obra de la ley no pueden contra el deseo de la carne. Es más, las obras de la carne son alguien que practique la ley o alguien que esté bajo la ley perfectamente va a reproducir o va a obrar las obras de la carne, porque solamente el Espíritu es quien tiene el poder para contrarrestar y vencer el deseo de la carne, que es incompatible con el deseo del Espíritu. Pues Dios mediante, la próxima semana vamos a hablar de algo más positivo, ¿verdad? Vamos a hablar del fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? El Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Por supuesto que nosotros no somos mejores que aquella generación de creyentes de Galacia. Nosotros también estamos en necesidad de a cada momento ser guiados, dirigidos, gobernados, guiados por el Espíritu. Es lo que esperamos ver en nuestra vida, es lo que te pedimos, te rogamos que puedas producir en nosotros. Bendice tu palabra a cada uno también de los que ha estado presente hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.